hemos estado ya por un par de semanas, por lo menos las veces que yo he tenido la responsabilidad de estar, meditando un poco acerca del Evangelio, de lo que significa y de lo que implica el Evangelio. Y yo les comentaba que obviamente siempre uno busca que sea el Señor quien va poniendo el peso y la inquietud en nuestros corazones acerca de lo que debemos enseñar. Siempre yo recuerdo las palabras de Moisés que recibió de parte del Señor, diciéndole: ve que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces creo el Señor ponía en mi corazón la inquietud de poder reflexionar y estudiar acerca de lo que el Evangelio es. Y yo les comentaba que uno hoy día escucha por todos lados distintas enseñanzas, distintos mensajes, y muchos de ellos con el título de Evangelio, pero está lejos de ser el Evangelio. Lo que uno escucha a través de muchas personas, a través de muchas religiones, en la televisión, está lejos de ser el Evangelio. Entonces, es necesario que como creyentes sepamos lo que el Evangelio es. Y hemos estado viendo que el Evangelio es un mensaje, claro. El Evangelio significa buenas nuevas o gratas nuevas, pero el Evangelio es más que un mensaje. El Evangelio habla acerca de un hombre perfecto, por cierto. El Evangelio habla de lo que Cristo es y de lo que Cristo ha hecho. A veces tal vez nos quedamos un poco cortos en nuestra predicación del Evangelio y hablamos de lo que Cristo hizo. Y ese tal vez es la parte central del Evangelio, su obra en la cruz. Como hemos hoy día visto y como hemos recordado, que Él dejó su vida allí en la cruz. Pero el Evangelio es más que eso. El Evangelio es todo lo que Cristo es. Nosotros no podemos dejar de mencionar cuando hablamos del Evangelio lo que Cristo es. Estaría incompleto el Evangelio. No podemos dejar de mencionar que en aquella cruz no murió un hombre, un simple hombre, un mártir. En aquella cruz, como insisto, hemos recordado y como algunos hermanos mencionaban en sus oraciones, en aquella cruz murió el autor de la vida. En aquella cruz murió el Verbo encarnado. Entonces, es necesario, que aprendamos el Evangelio, porque se enseñan y escuchamos un montón de mensajes y de palabras que no tienen nada que ver con el Evangelio, y dos, porque nosotros como creyentes debemos tener claro lo que es el Evangelio para poder enseñarlo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Yo he querido detenerme en dos palabras que aparecen en estos dos versículos, y ya en una de las últimas reuniones que estaba yo enseñando acerca de este tema, me detenía en una. Mientras se llevaba a cabo la cena, me sonreía yo en mi interior, porque estas dos palabras salieron a la luz el día de la cena, en los pensamientos y en muchas de las oraciones, y fueron tal vez aquello que nos hizo reflexionar y expresar nuestra gratitud a Dios. Una es el poder de Dios y la otra es la justicia de Dios. La palabra nos enseña, porque Dios nos enseña por medio de su palabra, que el Evangelio es poder de Dios. Yo mencionaba que no hay ningún otro mensaje que podamos escuchar, que el hombre pueda escuchar, o que el hombre pueda hablar, que tenga la eficacia para permitir que un hombre pase de muerte a vida. ¿Cómo no ha de ser poder de Dios el Evangelio?
No hay ningún otro mensaje que sea capaz de llevar a las personas de las tinieblas a la luz. No hay ningún otro. Más allá de lo que la gente pueda enseñar. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es el más hermoso y el que tiene mayor valor de todo, insisto, de todos los mensajes o enseñanzas que nosotros podamos escuchar. Este es el mensaje que exhibe el poder de Dios y que revela la justicia de Dios en sí mismo. El verdadero Evangelio nos habla de quién es Cristo y de lo que Él ha hecho, como yo mencionaba hace un momento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Evangelio es Cristo. El Evangelio, insisto, no es un mensaje, el Evangelio es Cristo mismo. Tiene que ver única y exclusivamente con Cristo. Obviamente que nosotros al hablar del Evangelio no podemos dejar de mencionar nuestra condición de pecadores, no podemos dejar de mencionar nuestra necesidad de salvación, pero el Evangelio no tiene que ver con eso. El Evangelio tiene que ver con que Cristo, viendo aquella necesidad, viendo nuestra insuficiencia, vino a morir en nuestro lugar. Vino porque no era de esta tierra. Vino porque Él habitaba en la eternidad con el Padre, en una eterna comunión. Vino y dejó su vida allí en la cruz. El Evangelio es Cristo. El Evangelio nos habla de Cristo. El Evangelio nos habla de lo que Cristo hizo. De principio a fin. Las Escrituras mismas tienen un tema principal y ese tema principal es Cristo. Es hermoso ver en los libros del Antiguo Testamento cómo se deja ver tal vez con un velo, porque los de aquella época no llegaban a comprender todavía en su totalidad, pero se deja ver Cristo en los escritos del Antiguo Testamento. En Génesis, viendo aquel siervo de Dios, Abraham, sacrificando a su hijo, allí está Cristo, o siendo mandado a sacrificar a su hijo, perdón. Ahí está Cristo. Cuando Dios le mostró aquel carnero que estaba trabado en un zarzal para que ocupara el lugar de su hijo, ahí está Cristo. Cuando Dios daba la ordenanza en el libro de Levítico, allí estaba Cristo. Cuando en el Éxodo el pueblo era sacado de Egipto y tenían que celebrar la Pascua, allí está Cristo. En la Escritura está Cristo. El Evangelio es Cristo. El Evangelio nos habla de lo que Cristo es y de lo que Cristo ha hecho, y esto es algo que nosotros como creyentes debemos saber. Romanos capítulo 3, un poquito más adelante, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Lo leo nuevamente, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En el versículo que comenzamos leyendo dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y aquí se nos dice en el mismo libro a los Romanos que se ha manifestado ahora la justicia de Dios. Justicia que había sido testificada antiguamente por la ley y por los profetas. Una justicia según Dios. Yo decía, bueno, cuando estaba leyendo y tratando de meditar en esto, yo decía, bueno, si yo he entendido que el Evangelio es Cristo, lo central es Cristo, bueno, en el poder debe estar Cristo ahí, cuando dice que es poder de Dios. Y en la justicia debe estar Cristo ahí también. Y en el pasaje que hemos leído dice que ahora se ha manifestado la justicia de Dios, pero aquella justicia había sido testificada, obviamente en la antigüedad, por la ley y por los profetas. Y se me venía inmediatamente a la mente aquellas palabras del Señor Jesucristo allí en el Evangelio de San Juan, que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ¿qué más dice? Y ellas son las que dan testimonio de mí.
Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En la ley de Dios estaba Cristo presente. Como el hermano decía, en Logos. En los profetas estaba Cristo presente. Acompáñenme rápidamente al libro de Jeremías. 23:5 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. En el mismo libro de Jeremías, capítulo 33, dice renuevo de justicia, el renuevo de justicia. Y reinará como rey, aquel renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Algunos de los jóvenes varones que hay acá, hemos estado estudiando dentro del libro de Apocalipsis, que habla, por cierto, de la justicia, de aquellos juicios que Dios ha de traer sobre la tierra, algunos títulos de Cristo. ¿De quién se dice que es aquel, el raíz de David? ¿De quién? De Cristo. Dice que en aquellos días levantará el Señor un renuevo de David. Esta era una profecía acerca de Cristo. Y aquella raíz de David sería aquel renuevo de justicia, aquel renuevo justo, aquella justicia de Dios. Las Escrituras dan testimonio de la justicia de Dios, porque las Escrituras dan testimonio de Cristo. Por último, acompáñenme a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Hermano, a ver, ¿me puede leer, por favor? Dice: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En el mismo capítulo 1, un poquito antes, el versículo 24 dice: Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando un hombre cree en el Evangelio, cuando un hombre, por cierto, culpable por aquellos pecados, su hermano mencionaba aquella acta que se ponía con todas sus causas al haber cumplido aquella condena. Cuando un hombre culpable cree en el Evangelio, o lo voy a cambiar porque yo estoy diciendo que Cristo es el Evangelio. Cuando un hombre cree en Cristo, aquel hombre es justificado, es declarado justo. Un hombre culpable es declarado justo. ¿Por qué? Porque Cristo es justo. Cuando un hombre cree en Cristo, aquel hombre es santificado, porque Cristo es santo. Cuando un hombre cree y reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, aquel hombre es redimido, porque Cristo pagó aquel precio por el rescate. El Evangelio es Cristo, hermano. Cuando nosotros hablamos con una persona, debemos tener conciencia de que estamos hablando de Cristo, de que estamos hablando de lo maravilloso de que Cristo es, de que estamos hablando de aquel poder de Dios manifestado en Cristo, aquel poder, como nuestro hermano también mencionaba hoy día, aquel poder que estuvo presente en toda la vida de Cristo, tal vez limitado de alguna manera, pero cuando Cristo se levantó triunfante entre los muertos, el poder de Dios, Cristo, estaba presente. La justicia de Dios imputada a nosotros estaba presente. No podemos dejar de mencionar estas cosas, hermano. Cualquiera de estas cosas que falte, estamos predicando un evangelio incompleto. No podemos dejar de mencionar quién es el Señor cuando le hablamos a alguien que no le conoce. No podemos dejar de mencionar las maravillas que Cristo ha hecho.
Que el Señor bendiga estos pensamientos.